Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el Trosmar Band. Este altavoz es el altavoz más reciente que acaba de lanzar Trosmar. Es un altavoz con sonido estéreo. Este altavoz fue proporcionado por Trosmar. Y antes que nada quiero seguirlos invitando a que se suscriban a mi canal y regalarme un like. Bueno, este altavoz es un altavoz muy nuevo. Este altavoz, como pueden ver aquí, es resistente al agua. Aquí les voy a mostrar unas cuantas de sus funciones que trae, pero para no perder más tiempo yo las voy a explicar conforme los voy mostrando. Aquí pueden ver que la caja contiene lo que es el altavoz, un cable auxiliar, un cable tipo C para recargar el altavoz y un manual. Este altavoz cuenta con una aplicación en la cual está disponible en la App Store y en el Google Play. Bueno amigos, vamos a sacar este altavoz. Este altavoz tiene un precio aproximadamente de $125 o su equivalencia dependiendo el país donde lo estés comprando. Ahorita aquí en México tiene un precio de 2,700 pesos. Vamos a proceder a destaparlo y aquí ya corté la pegatina que traen de seguridad. Aquí les muestro cómo es que viene acomodado el altavoz. Ahí les muestro ya el altavoz. En el interior de la caja, como podemos ver, trae esta bolsa. Vamos a hacer tantito a un lado esto, en el cual podemos observar que trae aquí, como les mencioné antes, trae un cable tipo C para recargar el altavoz, un cable 3.5 jack para entrada auxiliar y viene su respectivo manual de instrucciones. Aquí rápidamente podemos ver que se pueden utilizar hasta 100 altavoces emparejados para un sonido súper amplio, pero todos los altavoces reproducirán el sonido estéreo en cada altavoz. Únicamente con dos altavoces puedes hacer el sonido estéreo, izquierda y derecha, o L y R. Aquí les muestro rápidamente unas cuantas de sus funciones para que ustedes se den cuenta las funciones que trae el altavoz y las opciones de entradas. Voy a dejar esto por un lado para no perder más tiempo. Por último, aquí trae para registrar el altavoz y también para poder hacer válida la garantía. Bueno amigos, como podemos observar, ya tenemos aquí el altavoz energizado o encendido. Por la parte de enfrente podemos ver que aquí se miran la leyenda de la marca Trosmar, que viene personalizado el mango de transporte. Por cierto, se mira con un diseño muy elegante. Aquí podemos ver el costado tiene el woofer iluminado. Aquí el acabado Trosmar de mucha calidad. Vean el diseño tan fino y elegante. Igual aquí podemos ver el radiador pasivo que también se encuentra iluminado y viene con el logo de Trosmar. Aquí para que se aprecie más el logo de Trosmar, aquí lo pueden observar. Ahora me voy a conectar al altavoz para poder activar varias funciones que trae aquí. Aquí ya podemos ver que ya descargué la aplicación de Trosmar. Vamos a entrar, escogemos en qué nos vamos a conectar, escogemos Trosmar Band. Ahí pueden ver que rápido se conectó. Aquí en esta parte que trae aquí cuenta con los 8 modos de ecualización. Y en esta parte podemos ver que ahorita tenemos seleccionado Bluetooth, entrada auxiliar y tarjeta micro SD. Aquí podemos ver que dice que está encendido los colores, pero en una parte un color sólido. Color sólido se refiere a que el color no se está moviendo, únicamente cambia así como lo acaban de ver ahorita. Aquí son los colores que van a estar variando, van a estarse moviendo conforme a la música. Tal vez no al estilo de la música, pero conforme a la música. Si no te gustan, aquí lo puedes apagar. Si ponemos un color sólido nuevamente aquí, tú puedes poner el color que tú quieras, ya sea que quieras únicamente ese color, aquí lo voy a cambiar. Ahí pueden observar cómo va cambiando el color que a ti te guste. En este caso a mí me gusta mucho este color rojo y este color resaltan muy bien. Pero lo vamos a activar nuevamente aquí para que estén cambiando constantemente. Bueno,
Una vez que estamos ya conectados aquí, ahora les muestro la parte de aquí de arriba. Aquí enfrente el puerto NFC para nomás conectarte poniendo el teléfono aquí enfrente y te conectas automáticamente. Cuenta con 3 LED. Ahorita nomás hay 3 LED iluminados, pero tiene un cuarto LED más. Ahí no se alcanza a ver, pero tiene un cuarto LED. Ahorita indica que este altavoz tiene, como pudieron ver en la aplicación, tiene un 70% de carga. Cuando este altavoz está en modo carga, que lo estás alimentando para recargar la batería, este LED están subiendo y bajando, subiendo y bajando. Cuando los 4 LED quedan permanentes, te indica que la carga ha llegado completamente a su máxima carga. Bueno amigos, el siguiente botón es el botón con tecnología TuneConnect patentada para poder conectar más de 100 altavoces. Para activarlo, falta con darle un solo toque. Ahí en ese modo se pone en modo visible para conectarse a otros altavoces. Los demás altavoces tendrán que repetir la misma función. Para desactivar esta función basta con mantener presionado 3 segundos esta tecla. Ahí se acaba de desconectar la función TuneConnect. Bueno, la tecla de función DM esa es para cambiar en los diferentes modos, ya sea Bluetooth, tarjeta micro SD o entrada auxiliar. Incluso marca que también es la entrada USB, pero vamos a verlo eso después. Bueno, aquí ya podemos ver las teclas de disminuir volumen, el play pausa, adelantar volumen, y este botón que tenemos aquí es para activar la función. Déjenla muestro amigos. Con eso activamos la función de Sound Pulse. Vean aquí al presionar. ¿Ven? Se puso el modo Sound Pulse, que se supone que ese es un sonido que resalta, que tiene un buen efecto de sonido. Como pudieron observar, al poner ese se activó el sonido Sound Pulse. Vamos a desactivarlo. Ahí vieron que se pasó al sonido por default. Vamos a ver por la parte de atrás. Por la parte de atrás, como podemos ver, aquí tenemos la tapa estanca. Vean la calidad, amigos, el acabado de calidad que tiene este altavoz. Voy a bajar un poquito más la cámara para que podamos observar bien esta toma. Aquí ya les mostré que trae la entrada USB, la entrada de carga tipo C, la entrada auxiliar y la entrada de tarjeta micro SD. Vamos a destapar. Ahí estamos viendo ya las entradas. Ahí se ven de gran calidad. Ahí se los estoy mostrando. Recuerden que esta tapa siempre debe estar completamente sellada para evitar que le entre agua. Este altavoz, amigos, es un altavoz de 60 watts RMS. Tiene un Bluetooth 5.0, tiene un códec SBC, tiene un alcance de Bluetooth de 18 metros y tiene una batería de 10.800 mAh. Maneja un rango de frecuencia de 20 a 20.000 kHz y tiene un peso de 3 kilogramos aproximadamente. Ahora les haré una prueba de sonido para que vean la calidad de sonido que tiene ese altavoz. Muchos dicen que este altavoz no tiene casi nada de bajo, pero tiene un bajo muy bueno. Ahorita les haré la prueba.